Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Esperamos que a pesar de esta situación tan difícil de pandemia que estamos viviendo, que estamos sufriendo, pues se encuentren bien. Y pues nuevamente darles las gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos listos para compartir con ustedes este nuevo tema desde nuestro hogar para sus hogares. ¿Qué les parece si iniciamos con un momento de oración? Si gustan buscar el Salmo 51 para nuestro momento de oración. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi maldad, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia e irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Pero tú amas el de corazón sincero. En mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con agua purificadora y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia, no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, fortaléceme con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu fidelidad. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Primero que nada te damos gracias, mi Dios, por este día más que nos da la oportunidad de escuchar tu palabra y que nos da la oportunidad de dirigir nuestra súplica a ti, a tu misericordia, a tu amor. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres un juez que juzga, pero eres justo. A pesar de que somos malos desde que estábamos en el vientre materno, tu misericordia nos rescata, nos lava, nos purifica. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos que pongas en cada uno de nosotros ese deseo de anunciar tu palabra, para que los que están lejos de tu amor, porque ellos han querido alejarse, para que los que están en el camino equivocado puedan con nuestro testimonio retornar a ti, a tu amor y a tu misericordia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar. Recuerden que estamos con este programa, Preparándome para el Camino. Y en esta preparación, en este caminar, vamos a continuación a revisar lo que aprendimos en nuestro tema anterior. Si recuerda el tema anterior, yo soy la puerta, tema número 2. ¿Qué aprendimos? Bueno, pues nosotros aquí tenemos seis puntos que anotamos en nuestro aprendizaje al revisar el tema. Primero, aprendimos que Jesús es la puerta a través de quien entramos a la vida de comunión con Dios y con su iglesia.
también les queremos compartir que en el número 2 aprendimos que se cruza esa puerta cuando permitimos que la palabra de Dios toque nuestro corazón y lo transforme, lo cambie. Número 3, aprendimos que el camino de la fe dura toda la vida. Es un camino para toda la vida. Y es un camino que debemos redescubrir. Nos dice el Papa en el documento de la Puerta de la Fe. Es un camino que debemos redescubrir para recobrar la alegría y el entusiasmo de haber encontrado a Cristo. Número 4, aprendimos que vivimos por la fe. Y número 5, aprendimos, según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1816, aprendimos que el servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos dice el Catecismo que no nada más se trata de decir yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, sino que debemos de dar testimonio con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestras obras, de que Jesús está vivo y está en nuestra vida. Y dice el Catecismo, porque ese servicio a la fe y ese testimonio de la fe se requieren para nuestra salvación. Finalmente, número 6, ¿qué aprendimos? Que la fe se debe de traducir en obras. Recuerde la tarea que dejamos. Es una actividad que íbamos a realizar o que debemos estar realizando. ¿Qué obras de amor realizo? ¿Qué obras de amor hago para que mi fe no se quede solo en palabras? Entonces aprendimos que la fe se debe de traducir en obras. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si pasamos a nuestro tema? Es el tercer tema del programa, Preparándome para el Camino. Y el nombre del tema es un texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Y dice: sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes. Muy bien. Si recuerda, el primer tema habla de nuestro encuentro con Jesús. El tema número 2, pues habla de la fe, hablamos acerca de la fe. Y si seguimos con ese camino de la evangelización, pues hoy hablaremos de la conversión. Y vamos a ver en el documento de Aparecida, en el párrafo 278, inciso B, ¿qué es lo que dice el documento de Aparecida acerca de la conversión? Da una definición muy importante de la conversión y dice: la conversión, 2 puntos, es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su forma de pensar y de vivir. Muy bien, vamos a desmenuzar un poquito esta definición. Fíjese que comentábamos en el tema anterior que el Catecismo de la Iglesia nos dice que Dios en su infinito amor sale al encuentro del hombre y lo invita. ¿Se acuerda de esa palabra? Invitación. ¿Se acuerda que Jesús también, cuando les dice a los discípulos y nos dice a usted y a mí, a nosotros, vengan y vean, nos hace una invitación a una experiencia de vida? Pues bien, dice el Catecismo que Dios sale al encuentro del hombre por su gran amor que le tiene, y dice, y lo invita a la comunión con Él. Y dice, la respuesta del hombre es la fe. Y es lo que encontramos aquí. Dice que la conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración. Cree en Él por la acción del Espíritu. Aquí nos vamos a detener un poquito en estas palabras que denotan
acción, que requieren acción de nosotros. Dice, respuesta ¿de quién? De aquel que ha escuchado al Señor. Entonces, primero se requiere escuchar al Señor. Y luego dice, lo ha escuchado con admiración. ¿Qué quiere decir eso? Que lo escuchamos con el corazón abierto. Por eso en la evangelización decimos un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Lo escucha con admiración. Y luego por la acción del Espíritu. ¿Sí se acuerda de ese tema? Vida nueva por el poder del Espíritu, por la acción del Espíritu. Creemos en Él. Entonces, dice, cree en Él por la acción del Espíritu, y luego dice, se decide ser su amigo. Entonces aquí, ese encuentro por la fe, con el corazón abierto, escuchamos a Jesús, nos encontramos con Él, sí, pero luego tomamos una decisión, decidimos ser su amigo, dice, e ir tras de Él, y seguirlo, y luego dice, ¿cómo lo vamos a seguir? Dice, cambiando su forma de pensar y de vivir. Esto es la conversión. Escuchar a Jesús con el corazón abierto. Decidirnos a ser amigos de Él y seguirlo, cambiando con el poder del Espíritu nuestra forma de pensar y de vivir. Esa es, pues, la conversión. Muy bien. Y también el documento de Aparecida nos habla en el número 351 y en el número 366 acerca de la conversión. Dice en el 351, en el ejercicio de nuestra libertad, a veces rechazamos la vida nueva. ¿Se acuerda que nos dice el Papa? Tenemos que redescubrir la fe para volver a sentir esa alegría, ese gozo de habernos encontrado con Jesús, porque dice el documento de Aparecida, por el uso de nuestra libertad, a veces rechazamos esa vida nueva. Dice, y no perseveramos en el camino. Acuérdense que estamos en un camino. Y dice, por el pecado optamos por un camino de muerte. Por eso, el anuncio de Jesucristo siempre llama a la conversión. Jesucristo siempre nos va a estar llamando, nos va a estar invitando, pero su invitación siempre va a ser esa, cambia de vida y de corazón, un llamado a la conversión. Y luego dice en el número 366, la conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio del reino. Laicos y laicas están llamados, o sea, usted y yo están llamados a asumir una actitud de permanente conversión. Dice el Papa, al entrar por la puerta de la fe, se inicia un camino que dura toda la vida, y la conversión así es también, mis queridos hermanos. Una conversión permanente, un camino que dura toda la vida, permanentemente. Muy bien. Y cuando vivimos nuestro retiro de evangelización, que revisamos el tema de conversión, nos hablaban de lo siguiente. Nos daban la definición de conversión y luego nos decían, ¿de qué te tienes que convertir? Bueno, nos decían, debemos convertirnos del pecado personal, del pecado social, de odios, rencores y resentimientos, de las obras de Satanás. Pues bien, hoy no vamos a tratar el tema con ese enfoque. Hoy vamos a enfocar la conversión con la misericordia. O sea, este punto se llama mi conversión y la misericordia. Ahora, para esto vamos a revisar una carta apostólica del Papa Francisco que se llama Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia. Y vamos a ver qué encontramos aquí. Miren, en el número 6 dice, la misericordia es la cualidad de la omnipotencia de Dios. Aquí nos está diciendo
el Papa que la misericordia es una cualidad de Dios, es algo referente a Dios. Y luego dice, es propio pues de Dios usar misericordia. Bueno, si la misericordia es una cualidad de Dios, pues, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Es propio de Dios usar misericordia. Muy bien, pero y luego nos preguntamos, ¿y dónde podemos ver esa misericordia? ¿Cómo podemos conocer esa misericordia? Dice en el número 1, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Muy bien. Quiere decir que a través de Jesucristo nosotros encontramos la misericordia de Dios. Hemos conocido la misericordia de Dios. Dice San Juan en el Evangelio, hemos conocido su misericordia y hemos visto su gloria. Muy bien. Finalmente, al final del documento, en el número 24, dice el Papa, María es la Madre de la Misericordia. Bueno, ¿por qué les comparto esto? Porque si revisamos estos 3 puntos, es propio de Dios usar misericordia, porque la misericordia es una cualidad de Dios. Y Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y María es la Madre de la Misericordia. Bueno, podríamos concluir, sin tener error, podríamos concluir que entonces la misericordia es algo referente a la esfera divina. Misericordia, pues Dios es misericordioso. Misericordia, pues Jesucristo, Él es misericordioso, Él es toda misericordia. María es misericordiosa. Pero nosotros no tenemos acceso a la misericordia, o sea, nosotros no podemos ser misericordiosos. El que es misericordioso es Dios. ¿Se acuerda el salmo que escuchamos para la oración? Por tu gran compasión, ten misericordia de mí. De hecho, ese salmo es el salmo de la misericordia. Ten compasión, ten misericordia de mí, Señor. Bueno, y luego hemos escuchado, ¿cuántas veces, mis queridos hermanos, no hemos escuchado gente que dice, cuando tratamos un asunto del perdón, ¿quieres que te perdone? Que te perdone Dios. Yo no te puedo perdonar. Dios que te perdone. Entonces podríamos decir, bueno, pues es que definitivamente la misericordia es algo que nada más es de Dios. Pues bien, vamos a ver, pero ya que dijimos que este punto es mi conversión y la misericordia, vamos a ver qué sigue diciendo el Papa en esta carta apostólica, Misericordia Vultus, y vamos a revisar el número 14. Mire, aquí hay algo muy, muy interesante. Dice, para empezar, dice, el ser humano, aquí ya no se está refiriendo ni a Dios, ni a Jesucristo, se está refiriendo al ser humano, usted y yo, nosotros. Dice el Papa, el ser humano es un viajero, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. Recuerden que vamos en un camino, por eso nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la meta, queremos llegar a la meta. Recuerda desde el primer tema, la introducción, que dijimos, no perder el enfoque, que nuestra vista, nuestra mente, nuestro corazón siempre estén fijos en la meta, no perder el enfoque. Entonces dice, el ser humano es un viajero que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. Muy bien, y luego dice, también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. Dice, entonces aquí empieza a hablar de la misericordia con referencia al ser humano y dice que es una meta que debemos alcanzar, pero que va a requerir de usted y de mí y de usted, de todos nosotros, va a requerir compromiso y sacrificio. Y luego también aquí el Papa nos da una definición de conversión. Fíjese, dice,
La conversión, 2 puntos. Cuando denotan así con 2 puntos, porque lo que sigue es una explicación, una definición, un comentario, etc. Dice, la conversión, 2 puntos. Es dejarnos abrazar. ¿Dejarnos quién? Usted y yo, nosotros. Es dejarnos abrazar por la misericordia de Dios. No, pues sí, el Papa tiene razón. Dios que nos ama, que es misericordioso, que me abrace, que me dé su misericordia. Fíjese otra vez el Salmo. Por tu gran compasión, por tu gran misericordia, lávame y quedaré limpio, no apartes de mí tu rostro, etc. Sí, Dios que es misericordioso, dice, es dejarnos abrazar por la misericordia de Dios. Pero fíjese cómo dice enseguida. Y comprometernos, o sea, al dejarnos abrazar por la misericordia de Dios, debemos de dar una respuesta, compromiso, dice, y comprometernos a ser misericordiosos con los demás, como el Padre lo es con nosotros. Entonces ahí quiere decir el Papa que la misericordia no solamente es algo referente a la esfera divina, allá lejos Dios es misericordioso, que te perdone Dios, no, dice, cuando yo recibo la misericordia de Dios, eso me compromete a ser misericordioso con los demás, porque Dios es misericordioso conmigo. Y cuando el Papa habla de dejarnos abrazar por la misericordia de Dios, pero luego eso nos compromete a ser misericordioso con los demás, como Dios es misericordioso con nosotros, dice, y eso es la conversión. Recordemos ese ejemplo tan maravilloso que Jesucristo nos plantea en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, ¿sí se recuerda? De aquel hombre que es llamado a cuentas por su patrón y le dice que le debe millones y millones de monedas de oro, millones y millones, algo impagable, imposible de pagar. Y dice, como el hombre no tenía para pagar, pues el rey dio la orden, métalo de esclavo a él, a su esposa y a sus hijos, y que trabajen de esclavos hasta que paguen toda la deuda, quítenle todas sus cosas, todo lo que tienen. ¿Y qué hizo el hombre aquel? Dice el Evangelio que se arrojó a los pies del rey y le suplicaba, ten paciencia conmigo, mira que yo te voy a pagar, por favor, perdóname, mira, por favor, yo voy a hacer un esfuerzo para pagarte. ¿Y qué hizo el rey? ¿Sí se recuerda? Ándele, exactamente, yo escuché una voz, sí, le perdonó la deuda. Muy bien, muy bien. Pero luego, ¿qué hizo este empleado? ¿Qué hizo este hombre? ¿Sí se recuerda? Salió a la calle, muy feliz, ya lo habían perdonado, una deuda impagable. ¿Y qué hizo? Pues lo primero que hizo fue que se encontró a otro que le debía a él. Fíjese, dice el Evangelio, le debía 100 monedas. ¿Qué eran 100 monedas contra? Aquí nos da una frase, pero era muchísimo. 10 millones de monedas de oro. ¿Qué eran 100 monedas comparadas contra 10 millones? Pues nada. Y dice que este hombre le empezó a cobrar a ese compañero, págame. Y dice, lo agarró del cuello, casi lo ahogaba y le gritaba, págame lo que me debes. Fíjese nada más. Y aquel hombre se echó también a los pies y le rogaba, por favor, ten un poco de paciencia conmigo, mira que yo te pagaré todo. No, dijo, te voy a mandar a la cárcel porque no me has pagado. ¿Y qué sucedió? Pues que otros compañeros estaban mirando, fueron con el patrón y le dijeron, mira nada más lo que hizo. Entonces el patrón lo mandó llamar y le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿No debiste haber sido misericordioso como yo fui misericordioso contigo?
Entonces, mis queridos hermanos, por eso este tema se llama así: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y sí, recibimos la misericordia de Dios, conversión, dejarse abrazar por la misericordia de Dios, pero eso nos compromete a ser misericordiosos con los demás. Muy bien, ¿y cómo vamos a ser misericordiosos con los demás? Pues San Lucas nos da el programa para caminar en misericordia. Muy sencillo, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Y dice San Lucas: sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. Muy bien, ¿cómo vamos a ser misericordiosos? Primero, no juzgues y no serás juzgado. Fíjense cómo nos gusta juzgar. Inmediatamente hacemos juicios, eso que se llama juicios temerarios. ¿Temerarios por qué? Porque no le tenemos miedo a nada. No le tenemos miedo a dañar a la persona, a dañar su reputación, su dignidad. No le tenemos miedo a Dios. Hacemos juicios temerarios, luego juzgamos. Mira cómo viene vestido, mira cómo vive, mira cómo habló, mira cómo se para, mira cómo camina, mira aquello, mira esto, mira cómo toma, mira cómo come. Luego juzgamos. No juzgues y no serás juzgado. Y luego que viene enseguida: no condenen y no serán condenados. Mis queridos hermanos, porque cuando hacemos un juicio, ¿qué hay en un juicio? Una condena. Una condena. Y la condena, pues en un juicio puede ser libertad o puede ser castigo. Bien, también nosotros cuando hacemos un juicio, luego viene una condena. No, por eso le va como le va. Por eso yo ya no le hablo. Por eso ya lo sacamos de la comunidad. Por eso ya no lo invitamos a los retiros. Por eso ya mejor que ni venga aquí a la parroquia. Por eso mejor ni hay que ir a avisarle. Por eso ni lo invitamos a la kermés. Luego condenamos. No condenes y no serás condenado. Pero luego dice: perdonen y serán perdonados. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos nuevamente a revisar el párrafo 14 del Misericordia Vultus, porque el Papa nos dice que Jesús hace mucho énfasis en el perdón de nosotros a los demás, y dice, fíjese, dice: sin embargo, no juzgar y no condenar no es suficiente, no es suficiente para manifestar la misericordia. No basta no juzgar y no condenar. Dice, Jesús pide también perdonar, ser instrumentos del perdón. ¿Pero por qué? Aquí vamos a detenernos un minutito. ¿Por qué? ¿Por qué perdonar? Al que me ofendió, al que me lastimó, al que me engañó, al que me defraudó, al que me dejó de hablar, al que me hizo una calumnia, al que me puso en mal en la comunidad, al que no me invitó a ese trabajo evangelizador que yo quería, al que me hizo, al que me dijo, al que me... etcétera. ¿Por qué lo tengo que perdonar? Dice el Papa: ser instrumentos del perdón. Porque nosotros hemos sido los primeros en haber recibido el perdón de Dios. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque Dios me perdonó a mí. Porque Dios me perdonó a mí primero. ¿Por qué tengo que ser misericordioso? Porque Dios es misericordioso conmigo. Porque Él me abraza con su misericordia, y de ahí yo debo de hacer el compromiso de ser misericordioso con los demás, y sobre todo perdonando a los que me han ofendido. Ser misericordioso en ir a llevar esa palabra a los que no lo conocen, a los que están alejados, a los que están lejos. Dice, ser generosos con todos.
ser generosos con todos, sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su bondad con generosidad. Ser generosos, tener un corazón generoso para perdonar, para abrazar, para dar testimonio, para dar un aliento, para llevar palabras de paz, para ayudar, para trabajar, para caminar, para ir hasta aquellos que necesitan. Ser generosos. ¿Por qué? Con todos, dice, porque sabemos que Dios ha sido bondadoso con nosotros de una manera muy generosa. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué vamos a ser misericordiosos? Porque el Padre es misericordioso con nosotros. Y el énfasis en el perdón a los demás. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque Dios me perdonó a mí primero. Muy bien. Ahora, a veces en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en el trabajo, en el ambiente escolar, con los compañeros de la escuela, en el ambiente de la comunidad, en el ministerio, en el apostolado, en la comunidad, en la vida de pequeña comunidad, pues hay esos roces, esas situaciones difíciles que nos lastiman, que nos ofenden, una y otra y otra y otra vez. Entonces a veces, ¿cuántas veces hemos escuchado ese comentario de otra vez? Ahí vienes otra vez a que te perdone. ¿Ya cuántas veces te he perdonado? Y ahí vienes otra vez. Bueno, pero es que tú no te corriges. Tú no vas a cambiar. Qué fácil, ahí vienes otra vez a que yo te perdone. Y mire, a veces sí nos preguntamos, bueno, ¿cuántas veces? Otra vez, ¿cuántas veces tengo que perdonar a esta persona, a este hermano? Y Jesús nos responde cuántas veces. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, que Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, fíjese, imagínese a Pedro, el tono como le diría a Jesús, que es el tono que tal vez muchas veces usted, yo, nosotros hemos utilizado. ¿Cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? O sea, como que ya estaba harto de que alguien lo estaba ofendiendo y ofendiendo, que va con Jesús y le dice, ¿cuántas veces, Jesús? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este hermano mío que me ha ofendido? Y luego Pedro le pone a Jesús una medida, le sugiere una medida, hasta 7 veces, hasta 7 veces. El 7 sabemos que es la plenitud. Y Jesús le contestó, creyendo Pedro que 7 veces, o sea, bueno, está bien, una cantidad inmensa de veces, pero Jesús le contestó, no digas 7 veces, sino hasta 77 veces. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? ¿Cuántas veces debo de perdonar? Siempre. Jesús está diciendo, no muchas veces, no 100, no 1000, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque tengamos en cuenta algo. La misericordia no tiene límites. La misericordia de Dios ha tenido un límite con usted, conmigo, no. Entonces nuestra misericordia debe ser sin límites. Bien, y les queremos proponer este ejemplo para unir el tema anterior con este. La fe es la puerta. Bueno, ya sabemos que cuando llegamos a una puerta, la puerta se abre y si pasamos, pues iniciamos un camino que generalmente es un encuentro. Si llegamos a la casa de un amigo, de un familiar, nos abren la puerta, la cruzamos y tenemos un encuentro. Caminamos y tenemos un encuentro con una persona, etc. Bien, la fe es la puerta. Es Jesucristo. Pasamos esa puerta e iniciamos un camino. Ese camino es la conversión.
Y es un camino que nos conduce a la meta anhelada, dice el Papa, la meta anhelada, la meta que queremos, que anhelamos, que deseamos alcanzar. Recuerde a San Pablo, corro hacia la meta. Y al final, ¿qué le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo? Se terminó mi batalla, mi carrera, he llegado a la meta, ya solo me falta recibir la corona. Muy bien, entonces la conversión es el camino hacia la meta. ¿Y qué tiene que ver aquí la misericordia? Mire, ese camino no es fácil, mis queridos hermanos. No es un camino pavimentado, planito, que podemos ir caminando sin ningún problema. No, mis queridos hermanos, el camino de la fe y el camino de la conversión es un camino muy difícil, sin pavimento, con muchas piedras, con muchos baches, con muchos hoyos, con muchas dificultades. Entonces la misericordia, las obras de misericordia, nuestra misericordia es lo que va a ir haciendo que ese camino sea parejito. Nuestra misericordia, nuestras obras de misericordia, nuestro perdón hacia los demás, el no juzgar, el no condenar, el perdonar, el darnos a los demás, va a ir quitando esas piedras, va a ir aplanando esos baches, va a ir haciendo el camino accesible, plano. Entonces la fe es la puerta, la conversión es el camino hacia la meta, la misericordia es lo que va a hacer accesible el camino. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos ahora a pasar a la tarea. ¿Qué les parece? Y ahora tenemos una dinámica. Es una dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos dinámica, bueno, quiere decir que no vamos a escribir, no vamos a hacer un trabajo vamos a hacer una lista de cosas, no. O vamos a hacer una redacción, una carta, ¿qué ha significado Jesús en mi vida? No. Ahora vamos a hacer una dinámica, o sea, vamos a ir, vamos a actuar, vamos a ir a caminar, vamos a ir. Y esta dinámica se llama vete y haz tú lo mismo. Y está basada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice San Lucas en este pasaje que Jesús estaba hablando y llegó un maestro de la ley y dice que para ponerlo en apuros, porque así eran los maestros de la ley, ¿se acuerdan? Los fariseos querían ponerle trampas, ponerlo en apuros. Le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, tú que eres un maestro de la ley, dime qué dice la ley al respecto. Bueno, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: ándale, esa es la respuesta exacta. Haz eso y tendrás la vida eterna. Pero entonces el maestro de la ley, otra vez queriendo meter en problemas a Jesús, le dijo: oye, maestro, ¿y quién es mi prójimo? Ah, caray. Pues sí, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo mi ser, y a mi prójimo. ¿Pero quién es mi prójimo? Bueno, le dice Jesús: mira, te voy a contar esta historia. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, y en el camino fue asaltado por unos malhechores. Dice que le robaron todo y lo dejaron molido a golpes, casi muerto, tirado en el camino. Dice que pasaba por ahí un sacerdote que lo miró, pero se hizo a un lado y se fue de largo. Pasaba también un levita que miró al hombre herido, dice, pero se hizo a la orilla y siguió de largo. Dice, y entonces llegó un samaritano. Pues los samaritanos eran tenidos por despreciables por los judíos, ¿se recuerdan? Dice, lo vio y tuvo compasión. Dice, se acercó, curó sus heridas, dice, las lavó con aceite y vino y se las vendó. Dice, después lo puso en la cabalgadura en la que él iba y lo llevó hasta una posada. Cuando llegó ahí, pues lo atendió, y luego al día siguiente que él iba a continuar su camino, le dijo al encargado de la posada: mira, aquí te dejo
2 monedas para que lo sigas atendiendo. Cuando yo regrese, llego aquí y si faltó algo de dinero, yo te lo pago. Muy bien. Entonces, Jesús le preguntó al maestro de la ley, según tu parecer, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Cuál de estos 3, el sacerdote, el levita y el fariseo, se portó como prójimo del hombre que estaba tirado, herido en medio del camino? El maestro contestó, el que tuvo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, esa es nuestra tarea. Vamos a estar en acción. Vamos a ir con esa persona que necesita nuestra misericordia, que necesita su misericordia, que necesita su perdón. Vamos a ir con esa persona. Usted y yo sabemos quién es esa persona con la que tenemos alguna deuda pendiente, sobre todo de perdonar, de derramar nuestra misericordia con esa persona. Entonces vamos a ir y hacer lo mismo que el samaritano. Vamos a hacer nuestra oración para darle gracias a Dios que nos ha permitido estos momentos de escuchar su palabra, de aprender de Él, y que nos ayude sobre todo en este camino, que nos ayude a ser misericordiosos. Padre Santo, tú que has tenido amor y misericordia sin límites para cada uno de nosotros, ayúdanos a darnos sin límites, a perdonar sin límites, a ser misericordiosos sin límites. Como decía la Santa Madre Teresa, amar hasta que duela. Amén. Y les vamos a proponer la frase del día. La frase del día es de un sacerdote, doctor de la Iglesia, un santo del siglo IV. Es considerado, fíjese, es considerado este santo el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Y también es considerado uno de los más grandes, fíjese, uno de los más grandes genios de la humanidad. Este santo nació en el norte de África. Su nombre, Aurelio Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Y la frase de San Agustín es: la generosidad en la comunidad cristiana es el verdadero camino de conversión. Generosidad, ser generosos de corazón, porque fíjese lo que dice el Papa en el documento, porque Dios ha derramado su bondad de una manera generosa con nosotros. Que tengamos un corazón generoso, que seamos una comunidad generosa para amar, para perdonar, para tener misericordia con los demás. La generosidad en la comunidad cristiana es el verdadero camino de conversión. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos dentro de 3 semanas. Hasta luego. Bye.